Bienvenidos a este Foro Unir, Confianza Rota, comunicar en tiempos de crisis pública y privada. Hoy nos preguntamos cómo gestionar una crisis. ¿Cómo hacerlo desde el ámbito público? ¿Se puede realmente conseguir una comunicación efectiva desde el Estado a la ciudadanía? También nos planteamos otro ámbito, el privado. ¿Cómo plantear una comunicación corporativa efectiva cuando además ahora los clientes exigen una transparencia y responsabilidad en las compañías? Pues de todo eso vamos a hablar hoy en este Foro Unir. Ya saludo a todos los que nos siguen desde el Perú, desde Bolivia, desde España. Enseguida voy a leer algunos de esos saludos que nos están dando desde el chat. Y también, antes de presentar a la persona que me acompaña, quiero dar las gracias a la Fundación Cultural del Banco de la Nación por su participación también en este foro de hoy. Y ahora sí, ya saludo a la persona que me va a acompañar en este foro, a Iñaki Rodríguez Galván Duque, que es consultor de asuntos públicos, docente de UNIR. Un placer. Muchísimas gracias a UNIR, como siempre, por abrir estos espacios que yo creo que son fundamentales para saber pues algunas claves que podemos tratar desde lo académico, pero muy aterrizado a esas necesidades que tenemos en el mundo corporativo también. Eso es, esa parte profesional, esa visión académica, expertos, ¿no?, que han vivido, y todos esos aprendizajes, esos errores en comunicación son de lo que vamos a hablar hoy aquí. También os invito a que participéis con vuestros comentarios. Ya son muchos los que nos saludan, como te decía al principio. Mira, Rosa desde la provincia de Tarragona, también Edison desde Medellín, Colombia, Arabia desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. O sea, son desde muchos lugares del Perú. A todos ellos, buenos días, buenas tardes a los que nos seguís desde España. Y os invito a que enviéis vuestras, mira, Coronado desde Lima, desde Perú. Mira, desde Ecuador también, Cristian. O sea, tenemos representación de toda Latam y de España. Eso es, pues a todos os invito a que participéis con vuestros comentarios y vuestras preguntas, porque después se las vamos a trasladar a todos nuestros invitados de hoy. Ya saludo al primero de ellos, que nos va a hablar de esas estrategias clave, de herramientas prácticas para una comunicación efectiva y una gestión eficaz. Saludo a Juan Carlos Ruiz Rivas, CEO de ATIC. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este Foro Unir. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, agradecer la invitación, agradecer la confianza, además a través de la Fundación Cultural del Banco de la Nación, que tuvo la oportunidad y además vio la oportunidad de hacer este foro, digamos, con mucho ojo, a propósito de todo lo ocurrido ayer en España, en Portugal, en Francia, esta ruptura de confianza que ocurre cuando se da una crisis, como por ejemplo la falta de energía, que literalmente paralizó la sociedad española ayer, y pasaron 6, 8, 10 horas en las cuales necesitamos reconstruir esa confianza inicialmente a partir de la acción, pero también a partir de esa relación. Gracias por la invitación y nada, encantado de estar con ustedes hoy día y que podamos generar un bonito diálogo al respecto. Seguro que sí, como bien dices, ayer fue un día aquí en España de impacto y vivimos, yo la verdad es que lo pensaba, digo, con todo lo que ha pasado, y mañana vamos a tener un foro precisamente para hablar de crisis de confianza. Pero bueno, Juan Carlos, pues todo tuyo, te doy la palabra para que nos hables de esas claves, de esas herramientas. Perfecto, yo tenía unas diapositivas con las cuales acompañamos. Un poco lo que quería empezar era con la palabra clave de este asunto, ¿no? Y a partir de esto voy a soltar algunas ideas, un par de casos de éxito que nos permitan mostrar cómo nosotros trabajamos la reconstrucción de confianza o la creación de confianza, y a partir de eso, conversar y dialogar sobre el tema. Lo primero, y un concepto clave y fundamental, y voy a sacar al sociólogo que llevo dentro, es que la confianza es fundamentalmente y antes que nada una relación social. Es decir, es esa relación social que nos permite convivencia social, que nos permite credibilidad, que nos permite creer en el sistema, que nos permite que la dinámica social funcione en cada momento y se construya y reconstruya desde este momento hacia el futuro, y la que ha permitido también la construcción anterior y el pasado. Esto es fundamental, porque normalmente los marqueteros, los publicistas, los comunicadores
Yo no vengo de ese origen, justamente yo vengo desde la sociología y desde el análisis político, las ciencias políticas, sociales. Vemos esta palabrita de una manera distinta. Normalmente el operador de comunicación, como lo llamamos, ve esta palabrita como un objetivo que hay que lograr, como si fuese una característica de marca, como si fuese una característica del concepto de marca que es conocido para las personas, para el usuario. Pero detrás de esto hay una red de relaciones mucho más potente y mucho más compleja que hace que las cosas se rompan y dejen de existir o dejen de generar dinámica o interés por seguir viviendo en sociedad, y que es necesario por eso o restablecer o cuidar al máximo con estas estrategias, digamos, de reputación de marca, de protección, de control de daños, etcétera, etcétera. Confianza, entonces, es una relación social que busca 3 componentes claves que la hacen sólida: integridad, honestidad, fiabilidad, palabras claves. Esto es lo que construye interacciones y experiencias que todos compartimos y que es esencial para poder hacer que estas relaciones sean sostenibles en el tiempo, pero además sintamos que valen la pena y tienen sentido seguir dando y creyendo en ellas. Dicho eso, con este concepto clave, la pregunta es, cuando ocurre una crisis como la que ayer vivieron ustedes, es ¿cuál es la diferencia entre esa crisis reputacional, que es la que daña esa marca? Esto es más comunicacional, ¿no? Que daña la marca, daña la buena reputación, ¿no? Que esa confianza que uno puede sentir en una empresa, una institución o una persona, y cómo requiere una respuesta rápida de control de daños inicialmente y después de respuesta para reconstruir esa confianza. La crisis reputacional es un tipo, y la otra, cuando tenemos que preocuparnos aún mucho más, es la que ocurrió ayer allá en España. Es cuando la crisis es operativa, es decir, no solamente hay un daño de marca, de imagen, sino que literalmente se paraliza la operación de aquello que nos permite vivir en sociedad y compartir el espacio. Es importantísimo, y nosotros tenemos en esta detección o en esta identificación de qué es una crisis, qué es una alerta, que este semáforo de alertas esté claramente definido y lo tengamos siempre monitoreando. Aquellas opiniones, por ejemplo, críticas, que no tienen respaldo mediático, social, una opinión en las redes aislada, es una alerta que podemos considerar como verde, ¿no? Aquellas noticias que salen en medios, que son críticas en redes por el alcance o que tienen cuestionamientos públicos, llamémosle ámbar. Pero lo que ocurrió ayer, ¿no es cierto?, por ejemplo, que paralizó todo, y después salen portadas de medios nacionales, pronunciamiento de entidades. Ayer veíamos al presidente, ¿no?, tener que salir inmediatamente a tener que explicar, hasta ahorita no sabemos cuál es la explicación real, pero tener que explicar qué sucedió, por qué se paralizó transporte, banca, todo lo que internet, ¿no?, celulares, qué está pasando. Esto implica además una ruptura que hace que los actores sociales, políticos, gubernamentales tengan que actuar. Eso definitivamente es lo que llamamos crisis y hay que atenderla como se merece. ¿Cómo se rompe la confianza? Voy a hablar de 3 casos últimos, simplemente como referencias, que han ocurrido en el Perú. El 21 de febrero, por ejemplo, del 2025, de este año, en el norte del país, en una región que se llama Trujillo, uno de los centros comerciales que pertenece al tercer grupo económico más importante del país, en su patio de comidas de una parte del centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes del país también, colapsa el techo del patio de comidas por una mala estructura, deficiencias estructurales que se habían hecho sin los permisos adecuados. Ese techo se desploma, genera 8 muertos, más de 80 heridos. El cierre, obviamente, del local aún sigue, digamos, cerrado, investigaciones por negligencia, protestas ciudadanas. En conclusión, pérdida de confianza total. ¿Qué generó esto? Que incluso en todas partes del país se empezaran a cerrar aquellos centros comerciales que presentaban alguna falla, o que los municipios, ¿no?, empezaban a hacer inspecciones y fiscalizaciones, y empezaron a cerrar varios centros comerciales del país, perdiendo la confianza incluso de muchos usuarios de estos centros comerciales, que empezaron a no ir o a no acudir a estos espacios públicos importantes en el mundo moderno, porque tenían miedo de que algo pudiera suceder en un centro comercial, por lo menos las de esta cadena llamada Real Plaza, ¿no? Un segundo ejemplo, también ocurrió recientemente, el 14 de febrero de 2025, es que se cae un puente en la región Lima frente a lo que es el puerto de Chancay. El puerto de Chancay es uno de los puertos más importantes hoy
a nivel continental, además no solo a nivel Perú, donde el intercambio comercial con China, especialmente con el Asia, va a generar y está generando ya un fluido que no existía antes con estas dimensiones a nivel del Pacífico. Este puente, ¿no?, es justo la conexión del puerto más importante que hoy tiene el Perú, incluso va a ser más importante que el puerto del Callao, el puerto histórico que tenemos en Lima. Esto es un poquito más al norte de Lima, en la región de Lima, pero este paso, esta entrada, digamos, de vehículos, este era el puente que alimenta a este puerto importantísimo. ¿Qué ocurrió? El puente colapsó. Pasaba justamente en ese momento un auto cayendo al río, y al romperse, este puente tenía 60 años, ¿no es cierto?, ya, y presentaba algunas deficiencias y evidentemente algunos fallos de mantenimiento. Consecuencia, 3 muertos, más de 40 heridos, investigaciones por negligencia, protestas, suspensión temporal de peajes y mucho miedo de todos los que utilizan esta vía para llegar al famoso puerto de Chancay, que hoy felizmente ya ha sido restituido con otro puente, pero generó una desconfianza y mucho fastidio social. Un tercer ejemplo, para darles ejemplos de este año nada más, marzo de 2025, en unas clínicas de Lima, Cusco y Trujillo, se detecta un lote de un suero del principal laboratorio nacional, ¿no?, con exceso de sodio, que al ser mal administrado en estos establecimientos privados, al no percatarse que estaba este suero malo y un mal monitoreo, fallecen 7 personas y hay más de 20 afectados. Esto generó la clausura temporal de las plantas de laboratorio, una denuncia penal, investigación del órgano o la dirección digamos, de todo lo que tiene que ver con la fiscalización de los temas de medicamentos a nivel nacional, e incluso la DIGEMIT, que es esta Autoridad Nacional de Supervisión de Calidad de Medicamentos, está siendo transformada en una nueva autoridad mucho más compleja, mucho más moderna y con cambios que hagan que la fiscalización sea mayor. La investigación en ese momento está en curso, no puedo entrar en detalles porque obviamente son casos de los cuales de alguna manera conocemos desde aquí o estamos involucrados, pero al parecer, ¿no es cierto?, habría habido por intereses empresariales un intento de boicot porque solamente se afectó un lote, pero este lote salió al mercado, fue utilizado por los usuarios y por supuesto a nivel mediático esto ha generado un daño de marca tremenda a este laboratorio nacional que es el principal del país, pero además genera también un sinnúmero de estreses políticos porque el ministro de Salud cerró temporalmente las plantas, pero al cerrarlas generó un desabastecimiento nacional del suero, a pesar de que se comprobó que los sueros de los otros lotes estaban en perfectas condiciones, y por supuesto siempre aparecen ahí los intereses económicos de comprar sueros importados o sueros a otros a precios mucho más elevados que hoy día son, digamos, motivos de denuncias por corrupción. En fin, 3 ejemplos de cómo una crisis puede literalmente generar un estrés político, un estrés social, un estrés innecesario, pero que sobre todo afecta más que solamente la imagen y la marca, la dinámica y la confianza que ese usuario en el sistema tiene constantemente. ¿Cómo recuperamos esa confianza? Porque sí es posible recuperarla. ENATIC, que es nosotros somos una agencia que trabajamos todo el tema de asuntos públicos, somos expertos en eso, asuntos públicos, comunicación estratégica, relacionamiento corporativo. Hemos trabajado en estos 16 años que venimos utilizando esta metodología, una especie de método o forma en el cual abordamos siempre este tipo de crisis. Y es importante porque al abordarla nos ha permitido ser bastante efectivos, sobre todo, no solamente en la protección, en el manejo de la reputación o el posicionamiento, como llaman los comunicadores, sino también en esa recuperación de la confianza cuando en general la mayoría ha perdido la fe en ello. Entonces, ¿es posible recuperarlo? Sí es posible recuperarlo. ¿Cuál es el valor diferencial de los equipos con los cuales trabajamos esta recuperación de confianza, este manejo de crisis en estos tiempos modernos? Primero, que los equipos tienen que ser conocedores del sistema público, del sistema privado,
por dentro especialmente, cómo funciona el interior, investigar completamente cómo se da la dinámica de confianza en la empresa, en la institución pública o privada, entre las personas que son partes de ese modelo, de ese funcionamiento, esos usuarios, esos clientes, esos ciudadanos, ¿no? Para ver, y esto es importantísimo, lo que generalmente otros no ven. Entonces, parte del equipo es aquel que ve, identifica las características, ve los procesos y el olfato le permite identificar esas características claves de la problemática, del proceso, de la crisis, con la cual convertimos siempre esa crisis en una oportunidad de recambio o de reconfianza. Lo segundo, y es que nosotros tenemos equipos que le llamamos accionadores, sabemos cómo, en qué momento actuar, pero sobre todo para que las cosas sucedan. No solamente se trata de hacer el análisis y identificar la dimensión de la crisis, se trata de actuar sobre ella para que justamente las consecuencias negativas que ésta tiene sobre la institución, sobre las empresas, disminuya, se genere un control de daños real y se genere o se produzca un cambio que permita que la operatividad de la institución o de la empresa no se detenga. No hay nada peor en una crisis que la operación de esa empresa o institución se paralice y deje de funcionar, porque ahí ya no estamos hablando solamente de una falta de confianza, estamos hablando de una desaparición de la institución o literalmente de una aniquilación de la relación, de la dinámica social que es la que está detrás de esta relación de confianza. Y lo tercero es transformar. Siempre que actuamos sobre una situación de crisis, estamos hablando de cambios en el comportamiento humano. Una crisis siempre genera un cambio en ese comportamiento, en la conducta. Un ejemplo clarísimo es el que vimos en la pandemia. La consecuencia más importante de la pandemia del COVID-19 fue que hoy tenemos comportamientos y conductas sociales distintas a las que teníamos antes del 2019. El método ATIC, digamos, si queremos resumirlo, se puede resumir en entender el problema, ¿no? En hacer un análisis estratégico de este problema, en buscar alianzas claves, ¿no es cierto?, que tengan impacto real con otras instituciones, con personajes o aliados aspiracionales que nos permitan recuperar la confianza perdida, buscar siempre o recomponer esto en un producto ganador, buscar esas características que hacen que esa dinámica que yo realizo es una relación de confianza y tiene una propuesta de valor. Se diseña siempre una estrategia que esté ad hoc además a esa empresa, institución, que esté dispuesta a generar o a regenerar esa confianza y, por supuesto, finalmente, a ese cambio de percepción que todos buscamos después de una crisis. Voy a contar dos casos muy chiquitos. Uno es público, que es un caso cuando lanzamos, digamos, lo que se llama las viviendas de interés social o las viviendas sociales en el Perú. Hace algunos años, en el Perú no existía la oferta de viviendas que hoy existe. Antes se construían aproximadamente 10.000 viviendas por año, sobre todo dedicadas o dirigidas al sector más, digamos, más adinerado de la población, el sector A. Y gracias al desarrollo de estos programas estatales públicos, el Ministerio de Vivienda se creó con ellos, se crearon estos programas de vivienda social dirigidas hacia todos los sectores, desde el B hasta el E, que antes no tenían acceso a esta vivienda. Estamos hablando de un país en el cual, en el Perú, tenemos un déficit habitacional de aproximadamente 1,5 millones de viviendas. Y de ese 1,5 millones, el 70% es déficit cualitativo y el 30% es déficit cuantitativo, ausencia total de viviendas. En el Perú, aproximadamente, cada año se generan 100.000 nuevas familias que siguen haciendo que esta brecha de déficit habitacional crezca. Pero hoy, gracias a estos modelos de vivienda social y de vivienda en general, hoy día el Perú produce más o menos 50.000, 60.000 viviendas al año, lo cual es un gran logro de los programas sociales, pero aún necesitamos producir 200.000 por año para poder romper este déficit en los próximos 10 años, por lo menos, un cálculo aproximado. Pero bueno, los programas de vivienda social existen, los programas de vivienda social llegaban al público, nadie los conocía, había que llegar a estos sectores medios, había que llegar a estos sectores bajos, sobre todo, que no confiaban, no tenían confianza ni en el sistema financiero, ni ahorraban, ni tenían una conciencia de ahorro,
ni tenían tampoco ayuda del Estado. Se creó un programa que se llamaba Techo Propio, que dan bonos justamente para incentivo a la compra de vivienda, y el subsidio, ¿no?, se hizo sobre la demanda y ya no sobre la oferta. Es decir, ya el Estado dejó de gastar plata en pagarle a constructores para que hagan viviendas públicas, para que sea el mismo mercado y la misma sociedad la que generara esa oferta, porque la demanda, las personas eran las que recibían el subsidio y decidían libremente dónde comprar. Esta relación de confianza había que posicionarla, había que comunicarla. Y fue muy importante para ello generar una serie de publicidades, de investigación, de creación de confianza para que las personas que no estaban acostumbradas, uno, a ahorrar en el banco, dos, a estar bancarizados, a pedir un préstamo, y tres, a recibir un bono del Estado que le permita tomar la decisión de la compra de la vivienda, entrar en un sistema que generara confianza. Afortunadamente hubo un ministro que permitió, con su carisma, con su desarrollo de conexión con la gente, conectar rápidamente y hacer que la gente creyera en el programa. Se creó un muñeco hacia la mitad de ese programa que sintetizó, mimetizó esa confianza de la gente, que se llamó Techito, y ese posicionamiento de este muñeco, de estos programas de vivienda, de esta acción que empezó a dar resultados, y ahí pueden ver cifras concretas. Los programas de vivienda como Techo Propio lograron en los 2 primeros años o 3 primeros años 9.728 nuevos propietarios. El programa Mi Vivienda, que era más hacia sectores medios, 23.000 propietarios nuevos, ¿no? El sector privado obviamente se incentivó y generó 20.000 viviendas más. Y existían otros programas como los créditos del Banco Materiales, 37.000 créditos para mejorar las viviendas en las cuales se vivían. Y además existió un programa como Mi Barrio, que era transformar también los espacios desde la puerta de la casa hacia afuera, mejorar los barrios. Ese programa Mi Barrio también, a través de la canchita o la calle y el barrio completo, distribuyó casi 40.000 subsidios y familias que cambiaron su vida gracias a ellos. Quiero que veamos solamente, por ejemplo, una publicidad de cómo se mostraba el logro de ese programa que generó la confianza de que la gente siga participando en estos programas. Entonces, si podemos lanzar el videíto. Hace 3 meses Oasis de Villa era distinto. Las familias, el municipio y el gobierno lo transformamos juntos. Y mire cómo quedó. El programa Mi Barrio cambió nuestras vidas. Ese es Mi Barrio. Publicidad era que la persona o el personaje que ustedes ven ahí es una de las familias de ese Oasis de Villa, que fue el primer programa Mi Barrio, que transformó su vida gracias al programa. Y literalmente cambiaron sus vidas. Tenían un parque que antes nunca habían tenido, tenían pistas y veredas que nunca antes habían tenido, sus hijos podían hasta montar bicicleta, cosa que antes tenían que hacer casi un deporte de aventura, cuando ahora sí pueden pasear en la bicicleta. Empiezan a tener iluminación pública de primer nivel, empiezan a tener parques, jardines, espacios de recreación. Entonces, ese asentamiento humano, como lo conocemos acá en el Perú, ese barrio popular, ¿no es cierto?, sin condiciones básicas, se transforma en una urbanización gracias a estos programas de intervención que hoy, digamos, tienen muy buenos resultados. Esto logró además que el ministro que lideró todos estos programas hoy sea uno de los políticos más conocidos, ¿no?, y probablemente futuro alcalde de Lima, si decide postular. Es ahorita alcalde de Surco, de un distrito en Lima, y es uno de los, digamos, generadores o gestores públicos más populares dentro de lo que se llama el ámbito municipal, ¿no? Otro ejemplo, y con esto termino para generar la discusión y la conversación, es el de Sodexo Perú. Perú Pasión por la Comida fue un concepto que desarrollamos para la empresa Sodexo en el Perú. Sodexo, como ustedes saben, ¿no?, y deben conocer o deben haber oído, es esa transnacional francesa que está en más de 80 países del mundo. En cada país es una empresa local, y en el Perú, hace algunos años, ellos gozaban o les gustaba mucho el perfil bajo, pero se genera una crisis cuando un congresista en un pleno del Congreso, del Parlamento, agarra y los cuestiona públicamente diciendo que son una empresa chilena. En el Perú
hablar de Chile, que nos ganó la guerra en el 870 y tantos, no es precisamente una palabra que nos haga sentir muy felices. Entonces, acusar a alguien de chileno es algo que genera mucha desconfianza en el país. Entonces, acusó a esta empresa de ser una empresa chilena que importaba pollos podridos para envenenar a los trabajadores peruanos en sus comedores en el Perú. Por supuesto, la empresa, que no tenía un posicionamiento porque siempre había mantenido un perfil bajo hasta ese momento, no sabía qué responder y entró en una crisis no solamente en el Perú, sino a nivel global. Es decir, los 80 lugares de Sodexo en el mundo empezaron a sufrir un estrés porque estaban acusados de una cosa que no en sus servicios de alimentación ellos no pueden concebir, que es intoxicar gente. Entonces, obviamente lo primero que se hizo fue un control de daños y un control de la crisis. Se habló con el congresista que dijo públicamente esto en el Pleno, y se lo controló haciéndole saber que si con esta mentira que estaba diciendo, porque todo era evidentemente mentira, ¿no? Primero, Sodexo Perú no importaba pollos, ¿no? Utilizaba los pollos que se producen en el Perú, además con estándares de calidad sanitaria altísimos, porque obviamente la alimentación que hace Sodexo en el Perú y en cualquier parte del mundo es alimentación masiva, alimentación de por lo menos 5.000 platos, 10.000 platos, 20.000 platos en un día, que no necesita pues unos estándares de calidad sanitaria espectaculares. Entonces, todas estas eran mentiras, evidentemente, de este congresista. Se le hizo saber que en el momento que él dejara de ser congresista, iba a tener su denuncia justamente por mentir, y obviamente eso iba a tener consecuencias penales, ¿no? Este congresista no volvió a mencionar la palabra Sodexo en toda su vida, ¿no? Pero nos permitió darnos cuenta de que el posicionamiento, que la confianza en la empresa no era o no había establecido esas redes de relacionamiento, esas redes de confianza que necesitaba para que la gente o el usuario creyera en el sistema, creyera en la empresa. Era necesario darle, ¿no es cierto?, una categoría, un posicionamiento distinto, y construimos este concepto que les digo, Perú Pasión por la Comida. En el mundo, en ese momento, estamos hablando del año 2012 aproximadamente, no existía un menú peruano para el mundo. Entonces, la gastronomía peruana, reconocida a nivel mundial por esa fusión exquisita entre comida criolla, comida oriental, y en general entre diversas fusiones en el mundo, con una variedad de platos, no tenía un paquete de productos o de comidas o de platos, digamos, que la hiciera reconocida, como por ejemplo se conoce hoy la comida japonesa o la comida italiana o la mexicana, ¿no? En general, o la francesa misma. Se unió al número 1 del mundo de Sodexo en Francia, se lo trajo al Perú, y en ese momento a quien presidía la asociación de chefs del Perú, de APEGA, que era Gastón Acurio, conocido también. Se los juntó, Gastón había estudiado cocina en Francia, y juntos se reúnen para hacer un convenio y preparar este primer paquete de productos peruanos para el mundo, que se pudiesen reproducir en cualquiera de esos 80 países del mundo en el cual Sodexo tenía un comedor. Identificaron 23 platos peruanos en esa búsqueda, pero lo más interesante, y miren cómo se construye esa relación de confianza, es cuando Gastón, y es una anécdota muy simpática, se junta con Michel Landel, que es este francés, y Gastón le dice en francés, Michel, yo he estudiado y tengo los estándares de calidad como chef porque estudié en tu país, en Francia, y eso lo he traído al Perú para convertirlo en algo mucho más potente. Cuando tú recorres las calles de Brasil, por ejemplo, le dice a Michel, y ves en cada esquina un niño con una pelota, tú ves un potencial crack de fútbol. Cuando tú recorres las calles de Lima o del Perú, ¿no es cierto?, y ves a una señora o a un puesto de comida, ¿no es cierto?, estás viendo un potencial chef, le dice. Entonces, ese es el potencial que tiene el Perú, y por eso es la importancia de generar este paquete de platos que conquista el mundo y que afortunadamente lo está haciendo de una manera increíble. Estas son las recetas, por ejemplo, que incluían entradas, que incluían guisos, que incluían postres, fríos y, por supuesto, pastas y bases con las cuales se pudieran reproducir todas estas exquisiteces peruanas en el mundo. Lo importante de esta reflexión y de todo lo que estamos conversando ahora es esa, es decir, cuando hablamos de confianza,
se rompa esta en el camino o haya que construirla desde el lanzamiento de algo nuevo o de una consolidación institucional, no debemos olvidar jamás que lo que estamos haciendo es darle dinámica social y convivencia social al uso, a la relación que tenemos con esa empresa, con ese producto, con esa institución o con esas personas con las cuales nos relacionamos. No estamos hablando simplemente de una categoría comunicacional, no estamos hablando simplemente de una categoría de marketing, estamos hablando de algo que mueve la sociedad, que permite convivencia social y que si no la reconstruimos o la construimos, la creamos o la recreamos constantemente, corremos el riesgo, literalmente, de romper lo que hace que seamos seres en sociedad. Es decir, nos aislaría, nos deprimiría, nos eliminaría de esa exquisita convivencia que hoy nos permite hablar de seres sociales. Eso como reflexión y nada, abro la conversación para que podamos comentar al respecto. Pues muchas gracias, Juan Carlos, por esa presentación, ¿no? Porque además a través de todos esos ejemplos pues hemos visto también y analizando pues esas claves, ¿no? de la comunicación y cómo aprovechar incluso la oportunidad en momentos de crisis para volver a ganar la confianza. Yo también te quería preguntar, precisamente por esa experiencia y esos aprendizajes, porque algunas preguntas van en esa línea, pues ¿cuáles son esos errores, ¿no? más comunes que se cometen? Incluso Stick Trujillo desde Colombia nos dice, ¿es bueno informar en todo momento? Sí, sin duda. El error más común es guardar silencio. Aquellos que nos dedicamos a temas de comunicación sabemos que los vacíos de comunicación siempre se llenan. Si no los lleno yo con información adecuada, alguien los llena generalmente y lamentablemente con información tergiversada o especulativa o de cualquier otro tipo. Por eso, por ejemplo, ayer era muy importante, si nos ponemos en un análisis de manejo de crisis, que el presidente español saliera y dijera claramente, aún no sabemos cuál es la razón, pero estamos investigando y por favor se están tomando tales medidas para la recuperación paulatina y gradual de la energía y todo vuelva a la normalidad. ¿Por qué es importante que saliera y comunicara rápidamente y tomara el liderazgo y el control de la comunicación? Porque si no, alguien más llena ese vacío de comunicación y puede literalmente generar cualquier distorsión o cualquier afectación de la confianza que es necesario mantener en ese y en todo momento. Por ejemplo, en la crisis de Trujillo, de este centro comercial que se desplomó el techo, uno de los errores, el peor error que cometió la empresa fue no tomar el control de la comunicación y no tomar el control de la situación. Dejó que las autoridades sean literalmente las mismas familias que tenían a sus heridos llevándolos a los hospitales o la municipalidad o la policía o la fiscalía que se personó porque había muertos, tomaran el control de la situación y nunca hubo un liderazgo de la empresa que permitiera ordenar todo eso y generar un canal hacia la opinión pública y hacia los familiares mismos y afectados. Ese es uno de los errores más comunes. Entonces, claro, ese perfil, ese mejor nos quedamos calladitos, mejor no decimos nada, es el peor error. El segundo es mentir. ¿No? Pues, el segundo es mentir. Una cosa es no decir toda la verdad y otra cosa es mentir, decir cosas que no son ciertas. Y ese es otro grave error, ¿no? Y acá, para eso estamos justamente los expertos en el manejo de crisis, somos como los abogados. Nos tienen que decir toda la verdad. Si no nos dicen toda la verdad, no los podemos ayudar. Porque van luego ya decidiremos qué comunicamos, ¿no, Juan Carlos? Pero bueno, nos están diciendo precisamente en el chat, nos dice Jorge Verduga, me resulta muy útil lo mencionado por parte de Juan Carlos Ruiz, así que yo os animo a que sigáis enviando comentarios. Mira, excelente exposición, nos dice Wilmer. Enviar vuestras preguntas, vuestros comentarios, y yo también quiero dar la palabra a Iñaki, que me acompaña hoy aquí también como experto, para que lance una pregunta a Juan Carlos. La verdad que es súper interesante todo lo que nos comentas. Yo te quería hacer una pregunta más del lado de la empresa, sobre esas redes de confianza que la empresa debe de establecer previamente con los actores políticos. Y la pregunta la lanzo porque creo que en el contexto del Perú es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que el gabinete puede cambiar por lo que sucede con el Consejo de Ministros y su aprobación ante el Legislativo. Y también te la menciono
por el caso del Senado, porque en la siguiente legislatura, si no me equivoco, van a estrenar Senado, ¿no? Con 60 senadores. Entonces, ¿cómo ves correcto. este relacionamiento, este mapeo de actores que las empresas tienen que construir para prever cualquier escenario, ¿no? Y que contribuya a una comunicación efectiva de crisis? Vamos contra el reloj, ¿vale? Ya, precisamente lo que tú dices, Iñaki. Cuando nosotros vemos desde la perspectiva de asuntos públicos los temas de crisis o de comunicación, digamos, partimos por un supuesto que los comunicadores no parten. El comunicador siempre está el lado del mensaje, el lado del impacto, el lado de la respuesta ante esa imagen, pero antes que nada, como bien tú dices, hay que hacer un trabajo de identificar aquellos actores claves con los cuales tengo que relacionarme. Uno de ellos, fundamental, como bien tú dices, es el actor político, ojo, político y gubernamental. El gubernamental es el más importante porque es aquella autoridad que ante una situación de crisis va a actuar en simultáneo como lo actúa la empresa. Entonces, tener identificados claramente, primero, a las autoridades del gobierno o del ejecutivo, digamos, el poder ejecutivo, el gobierno central, regional, local, en nuestros casos, con los cuales tengo que tener una buena relación, tienen que conocer la marca, tienen que conocer aquello a lo que nos dedicamos, para que cuando ocurre algo inusual o se da una crisis, ellos sean canales de comunicación con los cuales yo pueda participar, coordinar para solucionar la crisis y para después reconstruir la relación de confianza. El segundo nivel es el Congreso, como tú dices, en el Parlamento nosotros en un año vamos a elegir presidencia y vamos a elegir no solamente diputados, sino senadores. Nuevamente vamos a pasar a una bicameralidad, cosa que tuvimos antes de los 90, estamos volviendo a esa doble cámara, que creo que va a permitir, yo soy uno de los convencidos que esto a la larga va a permitir una mejor racionalidad de la producción legislativa y de normas y de reglas de juego sociales. Entonces, estos dos actores son claves, pero también son claves aquellos que me permiten prevenir las crisis, como tú dices, que son la Fiscalía, el Poder Judicial, que son aquellos que investigan, la policía, aunque pareja mentira, la autoridad más rápida que llega es la policía, con la cual tengo que tener también un controller del daño de marca que pueda haber, y también, obviamente, todo lo que tenga que ver con los afectados. Si esta crisis genera impacto en familiares, en trabajadores, tengo que tener identificadas a las familias, a las personas, a sus familiares, para poder tener una actuación, digamos, que me permita que esa confianza se rompa lo menos posible. En lo político, como tú decías, y apunto a ello, es fundamental que esos actores los tengamos mapeados, tengamos nombres de esos actores, tengamos sus números celulares para llamarlos inmediatamente si ocurre algo, y además tener una relación permanente en donde conozcan quiénes somos, a qué nos dedicamos, para que cuando yo lo llame al celular en una situación de crisis, no me pregunte, ¿y tú quién eres?, ¿no? Sino que me diga, oye, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo podemos ayudar?, ¿no? Pues muchísimas gracias, Juan Carlos Ruiz, CEO de ATIC, por esta excelente exposición, por responder a nuestras preguntas. Un placer haber contado contigo hoy en este Foro Unir. El placer ha sido mío. Pues muchísimas gracias y seguro que nos volveremos a encontrar. Son muchas las claves, Iñaki, que nos ha dejado Juan Carlos, y ahora vamos a profundizar en algunas de ellas. Vamos a seguir trasladando esas preguntas, esas dudas que están llegando en el chat y que os animo a que sigáis enviando. Y ahora vamos a abrir un conversatorio. Queremos hablar de esa confianza rota y de cuáles son los mecanismos, ¿no?, para recuperarla tanto en empresas como en el sector público. Y por ello ya saludo a Juan Carlos Tafur, periodista y director del portal de Noticias Sudaca. Un placer contar contigo hoy en este Foro Unir. Al contrario, muchas gracias. Buenos días y buenas tardes, ya que es un evento bicontinental. Sí, buenos días para vosotros. Carlos Paredes, periodista y director del programa Contracorriente. Hola, buenos días. Un saludo desde Lima y buenas tardes allá en España. Muchas gracias por participar y por estos minutos, ¿no?, que vas a compartir con nosotros. Y Catalina Sotomayor, CEO de Prestigium, Central de Reputación y Manejo de Crisis. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Parece que no la oímos, pero te estamos viendo. Yo voy a preguntar primero. Ahora sí. Buen día para todos.
Buen día. Yo quería preguntaros, además Iñaki ha planteado cosas muy interesantes. Juan Carlos al principio, por cierto, esto va de Carlos hoy, Juan Carlos y Carlos. Sí, el Día de los Carlos. Sí, el Día de los Carlos. Por ejemplo, una de las cuestiones, aprovechando que tenemos a dos periodistas, Juan Carlos, te quería preguntar, porque son varias las preguntas que van en función de esa relación con los medios de comunicación, e incluso Elena Vicuña, desde Ecuador, se plantea cómo tener una comunicación efectiva desde el Estado a la ciudadanía, cómo es la cuestión de la comunicación maliciosa, las fake news. ¿Qué le responderías a Elena con esta duda que tiene y esa relación, ¿no?, que hay que tener tanto a nivel empresarial como institucional con los medios de comunicación? Sí, bueno, yo creo que en principio deberíamos ser conscientes de que la mayor parte de las crisis de reputación se dan porque se trabaja la reputación solo en tiempos de crisis y no de manera permanente. O sea, como bien dijo Juan Carlos Ruiz, el vacío comunicacional es el principal error o el primer error que se comete y es el que genera que una reputación no esté labrada a lo largo de los años o el tiempo que permita en tiempos de crisis salir mejor librado, digamos, en una situación semejante, digamos, ¿no? En general, y esto lo suelto como reflexión para ver si la posibilidad de que Juan Carlos vuelva a participar, hay un error muy grave que cometen las empresas, porque distinguen entre lo público y lo privado, entre ciudadanos y consumidores, creyendo que las lógicas de actuación reputacionales son muy distintas, cuando cada vez más los consumidores se comportan como ciudadanos que le exigen a las empresas actuaciones reputacionales transparentes. Quiero referirme al ejemplo puesto por Juan Carlos Ruiz respecto del centro comercial. En el Perú, los espacios públicos prácticamente no existen por la situación de inseguridad ciudadana y carencia de espacios públicos propiamente dichos, y buena parte de esa sensación de pertenencia social ha sido reemplazada por los centros comerciales. Entonces, los centros comerciales en el Perú son el equivalente a las plazas de armas o las plazas mayores en buena parte del orbe, digamos, que en el Perú no existe en el grado de interacción que debería existir. Y eso, lo que ocurrió en el centro comercial, es el equivalente a que en la Plaza Mayor de Madrid se desplome un edificio y mate a 20 personas. O sea, la situación del consumidor del centro comercial respecto de la empresa es equivalente a la de un ciudadano que está en un espacio público, digamos. Y las empresas privadas deberían entenderlo cada vez más para poder responder de mejor forma a las crisis que puedan enfrentar en una situación coyuntural. Ahora, y en general, ya para concluir, porque entiendo que estamos con los tiempos apretados, esto ocurre además en una situación de explosión del ecosistema digital que genera una ola de desinformación que afecta seriamente la reputación generalizada de actores públicos y privados, de políticos, autoridades y empresarios que interactúan en el mercado de la comunicación, digamos. Entonces, yo creo que más allá de la ocurrencia de crisis propias coyunturales, vivimos en un medio ambiente digital propicio para la destrucción de reputaciones. Entonces, con mayor razón, se torna urgente e imperativo que los stakeholders o los clientes de las empresas consultoras de comunicación entiendan la urgencia de trabajar la reputación de modo permanente y la confianza de modo permanente, y no solo ante la ocurrencia de determinadas crisis. Me queda esa reflexión de Juan Carlos. Iñaki, no sé si quieres lanzar también preguntas. Sí, a ver, súper interesante lo que nos comenta Juan Carlos. Para el resto de ponentes, no sé ¿ustedes qué valorarían, por ejemplo, en su equipo de consultores de consultores de asuntos públicos, de comunicadores corporativos o de periodistas? ¿Qué herramientas creen que son necesarias para los perfiles dentro de estas empresas para poder hacer frente a estos escenarios? No sé, Carlos, si quieres comenzar tú, además en esa visión, ¿no?, de que estábamos hablando del periodista, de encontrar ese equilibrio entre derecho a la información, protección, cómo mantener quizá la objetividad.
Sí, y yo retomaría la reflexión de Juan Carlos Ruiz, ¿no? Estos expertos que no conocen solamente el lado gubernamental o el lado privado, sino también cómo es la lógica de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué buscamos los periodistas cuando se produce una noticia de envergadura, como por ejemplo puede ser la caída del techo de un patio de comidas donde mueren varias personas, otro tanto queda lesionada, herida? Y además necesitamos, digo yo como perfil profesional, alguien que también conozca, intuya cómo va a reaccionar el público, no solamente consumidor de los grandes medios de comunicación, sino también lo que decía Juan Carlos Tafur, las redes sociales, esta explosión digital que puede construir o destruir rapidísimamente reputaciones, marcas, prestigios, inclusive de las empresas que tienen muchos años en el mercado y ahí han construido una marca muy fuerte, ¿no? En el caso del Real Plaza de Trujillo, uno de los casos que ha comentado Juan Carlos Ruiz, yo añadiría un elemento adicional. En el Perú tenemos una economía altamente informal. Se calcula que alrededor del 70% de nuestra economía es informal, ¿no es cierto? Y precisamente los únicos espacios que quedaban para la convivencia social, espacios públicos, eran estos moles, estos centros comerciales, como lo ha explicado Juan Carlos Tafur, y estos están a cargo de las empresas más grandes, de los grupos económicos constituidos y formales. Entonces, cuando se cae el techo de uno de estos moles, hecho y administrado por un grupo serio, el tercero más importante económico del país, también se destruye ese 30% de formalidad que había y que a los ciudadanos le da cierta seguridad de que cuando transa con ellos o cuando hace negocios con ellos, se trata de productos de calidad y se trata de servicios también de calidad. Entonces creo que debe haber ese perfil profesional de gente que conozca bien cómo es la lógica de los periodistas. Los periodistas, si vamos a buscar información de inmediato y no nos dan, vamos a llenar ese vacío quizá con la competencia del que está pasando por una crisis, o quizá vamos a tratar de llenar con la otra versión, la versión de la autoridad que puede responsabilizar enteramente a una empresa que está atravesando por una crisis. Entonces yo creo que es urgente que de inmediato sus voceros, sus representantes, den la información que tengan hasta ese momento para que los periodistas podamos también incluirla dentro de los primeros reportes de la crisis. Pues estamos escuchando esa visión de dos personas vinculadas, ¿no?, al mundo del periodismo. Por eso también quería yo conocer la visión de Catalina, ¿no?, esa visión de esa experiencia gestionando, ¿no?, esa relación con las compañías. Y de hecho nos preguntaba Leslie desde Perú, algún ejemplo, ¿no?, de cómo se ha gestionado pues, una crisis en una compañía, esos aprendizajes, para ver también esa visión, ¿no?, desde el mundo de las empresas, ¿no?, de cómo manejar una crisis y el impacto, ¿no?, en la reputación. Quisiera devolverme y retomar dos puntos importantes que han comentado los panelistas. El primero es que una habilidad indispensable de un gestor de crisis es esa visión estratégica, porque entre los stakeholders están los medios, pero están los afectados, pero están los socios, pero están los bancos, pero está el Estado. Entonces, yo creo que es muy importante esa visión estratégica que además contempla y contemplamos siempre en una gestión de crisis y es ese carácter prevenible de una crisis. Se dice que el 87% de las crisis se pueden prevenir. Es decir, el techo del centro comercial ya estaba quebrado, ya tenía problemas estructurales. Eso no sucede el puente tenía fallas estructurales. Si tú te das cuenta, el 87% de las crisis se pueden prevenir y no es una responsabilidad directa del gestor de comunicación y reputación, es un trabajo en equipo.
que asume el gestor de la comunicación, pero que tiene que tener una visión también de la operación del negocio y tiene que tener ese camino ganado entre la alta gerencia. Como decía ahora Juan Carlos, es un poco el trabajo del abogado. Nosotros tenemos que saber si hay un sindicato que ya está generando algunos ruidos, si tenemos fallas estructurales, si tenemos inconsistencias en la operación, porque al final del día de lo que se trata un buen resultado de crisis es esa mitigación de la crisis. Cuando uno logra mitigar la crisis y conseguir que no se escale, allí hay un ejercicio realmente estratégico. El objetivo es poder prever, atender a los grupos de interés anticipadamente. Hay un tema que nos preguntaba la persona que te escribió. Algún ejemplo, yo vengo a trabajar con multinacionales de consumo masivo y de industria de alimentos, donde es muy susceptible que pasen cosas en puntos de restaurantes, en puntos de venta. Y por supuesto que ahora lo mencionaban, también estamos en un mundo donde la gente busca publicidad y donde además todos somos medios, todos tenemos un celular, todos tenemos cómo comunicar y un grupo al que comunicar. Entonces, en este tipo de compañías es súper vulnerable a que aparezcan cosas raras en hamburguesas, a que aparezcan, y en algún momento apareció un dedo en una hamburguesa, un dedo humano. Eh, y un poco la gestión. Aquí hay varios temas que son importantes resaltar. Uno son esas credenciales que uno ha construido con el consumidor, donde inmediatamente la gente dice, no, esto no puede ser, esto está sembrado, esto no puede ser porque nosotros sabemos los estándares que tiene esta compañía a lo largo de todos los procesos. Entonces, uno de los pilares fundamentales son esas credenciales. ¿Cómo construimos una relación con los diferentes stakeholders que sea tan sostenible, que sea tan leal y que nos ayude, que inclusive nuestro público externo defienda sobre la situación vulnerable? Dos, es el tiempo. Yo creo que si hay un tema fundamental en una gestión de crisis es el tiempo. No podemos esperar, inmediatamente se reporta una situación, el comité y la gente que tiene la experiencia debe entrar a intervenir para saber si es verdad, si es una fake, cuáles son las personas afectadas, cómo las atendemos y cómo antes de responder, digamos, a los diferentes stakeholders, atendemos la situación. Entonces, ahí está el caso un poco de crisis. El mismo consumidor salió a decir, esto no puede ser cierto, y efectivamente se trataba de un tema pues que se buscaba estafar y manipular a la compañía. Entonces, yo creo que allí hay varios elementos que responden la pregunta. Qué bien. Pues yo te quería lanzar una pregunta, Catalina, también retomando un poco la parte un poco más politológica que tiene la comunicación corporativa, las relaciones institucionales y los asuntos públicos, y es en esta construcción de credenciales con stakeholders, pero no con stakeholders políticos, en esta pregunta. No sé si tú nos pudieras dar algún consejo o si algún punto que crees que debamos de tener en cuenta, o sobre todo en el caso de Colombia, ¿cómo lo puedes ver? ¿Qué recomendación nos puedes hacer en este aspecto? Mira, yo creo que hay un tema que es muy importante y es que, eh, digamos que toda la construcción de las relaciones tiene dos pilares. Uno son los hechos y la gestión y dos es la comunicación. Entonces, hay una premisa que me gusta mucho que es, en igualdad de condiciones, el que mejor comunica gana. Eso es un hecho. Pero más allá de eso, si no hay una gestión consistente, si no hay credibilidad, si no hay integridad, si no hay data, si no hay hechos que yo pueda comunicar, pues finalmente se vuelve lo que nos está pasando mucho en los países latinoamericanos, ¿no? Que es discursos adornados, retóricas que se contradicen, políticos que llegan un poco sobre la gestión de otros a empujar, pero que poco tienen que comunicar sobre hechos reales. Entonces, si tú me preguntas en la carta al niño Dios, en el mundo maravilloso, sería en cómo construimos esas credenciales sobre hechos reales, sobre data, sobre una gestión transparente. Y volviendo sobre mi comentario anterior del mundo institucional, público-privado, es que hoy todos somos medios. Hoy todos estamos susceptibles. Un poco lo que hacemos en toda la gestión de entrenamiento de voceros es, mire, eh,
Cuando usted es un personaje público, inclusive en la mesa de su casa, el novio de su hija tiene un celular cuando usted está con tragos. Y eso inmediatamente puede afectar su marca persona. Entonces, hoy todos somos personas muy vulnerables a ser muy visibles. Y en ese orden de ideas, yo creo que la transparencia, la credibilidad, la integridad y el trabajo sostenido sobre data, sobre hechos, sobre cifras, sobre hechos comprobables es fundamental si uno quiere construir credenciales serias que construyan lealtad a lo largo del tiempo. Pues gracias, Catalina, por todas esas claves, ¿no? Esa visión que nos estás dando. Yo también quería preguntar a Carlos, porque son varias las personas que nos preguntan por esa situación en el Perú, ¿no? Esa crisis de seguridad ciudadana, el papel del Gobierno, de la institución, y nos preguntan, pues, ¿cómo cree que se podría solucionar estos problemas? ¿Qué pasos debería dar el Gobierno? ¿Qué desafíos adicionales se está enfrentando, ¿no? en cuestión de construir una comunicación y una relación de confianza con los ciudadanos? Sí, no es una pregunta fácil de responder, obviamente, porque en el Perú estamos pasando por una crisis política, por lo menos desde el 2016. Esa crisis ha derivado en una crisis terrible de gobernabilidad. Desde el año 2000, es decir, desde el siglo XXI, tenemos 11 presidentes en estos 25 años. O sea, a casi una media de 2 y punto años por cada presidente. Y yo creo que sí hay esta rotura de tejido social porque pareciera ser que acá hay ley, pero no hay legalidad. Tenemos instituciones, sí, el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Hay instituciones, pero no hay institucionalidad. La gente ya no cree en ellas porque están absolutamente desprestigiadas. Incluso el sistema de administración de justicia, que se supone es el último ratio para corregir estos delitos, también ha perdido credibilidad. Últimamente se publicó una encuesta, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público tienen alrededor de 88% de descrédito. La gente ya no cree en ellos porque también se ha politizado demasiado, sobre todo el Ministerio Público. En el Perú se dice que la política está judicializada y el sistema de administración de justicia en general, no solo hablo de Fiscalía, Poder Judicial, incluso Tribunal Constitucional, etcétera, está altamente politizada. Y entonces la pregunta no es fácil de contestar. ¿Cómo hacemos para recuperar esta credibilidad en las instituciones? ¿Cómo hacemos para salir de esta crisis que parece permanente? Y sobre todo, la corrupción, que parece ser la pandemia para la cual no tenemos vacuna en los últimos lustros, ¿no? Para dar solo otra cifra, hoy tenemos una cárcel construida especialmente en una base policial solo para albergar expresidentes constitucionales de la República. Hoy tenemos a 3. Está el presidente Alejandro Toledo, que ya está sentenciado. Está el expresidente Ollanta, que acaba de ser sentenciado a 15 años de pena privativa de la libertad. Y tenemos a Pedro Castillo, que está con prisión preventiva por haber intentado dar un golpe de Estado. Pronto puede haber otro, el señor Vizcarra, y antes estuvo Alberto Fujimori, que salió poco antes de fallecer. Y entonces, ahí la pregunta es interesante. En el Perú funciona muy bien la justicia al grado de que no hay impunidad y que incluso aquellos poderosos como los presidentes de la República que cometen delitos son pasibles de una condena ejemplar. ¿O qué está pasando con la justicia? ¿O la justicia se ha ensañado con los políticos, ha destrozado los partidos políticos al grado que hoy tenemos 43 agrupaciones políticas que no son tales, obviamente la gran mayoría, que pueden colocar candidatos a presidente y vicepresidentes y también candidatos a diputados y a senadores, que vamos a volver a tener la Cámara, el Congreso bicameral después de que Fujimori lo disolviera en un autogolpe de Estado también el año 92. El diagnóstico es, como yo les digo,
¿Cómo hacemos? Yo me temo que debe ser un proceso que empiece por los propios ciudadanos, ¿no? Este concepto de ciudadanía también está devaluado en el Perú. No somos conscientes de nuestros deberes y nuestros derechos y por lo tanto no actuamos en consecuencia, ¿no? Creo que desde ahí tenemos que reconstruir, esto toma su tiempo, y también los electores tenemos una corresponsabilidad a la hora de elegir a nuestras autoridades, porque ellas no caen del cielo. Las elegimos y al poco tiempo, con una supina irresponsabilidad, nos estamos quejando de ellos. No es fácil la respuesta, yo creo que es un proceso que se tiene que construir de a pocos, pero debe empezar en el ciudadano de a pie. Pues muchas gracias, Carlos Paredes, periodista y director del programa Contracorriente, que sé que te tienes que marchar. Te despedimos. Muchísimas gracias por estos minutos, ¿no?, que nos has compartido con nosotros. Gracias. Gracias, doctor. Que estén bien. Pero seguimos con Juan Carlos y con Catalina. Iñaki, no sé si quieres lanzarle alguna pregunta a Juan Carlos. Pues, Juan Carlos, por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, que comentaba Carlos, es lo difícil que es navegar en un entorno polarizado, ¿no? ¿Tú podrías soltar alguna nota de cómo las empresas pueden construir una narrativa que sea resiliente, que vea ese carácter social en un entorno polarizado, como suele suceder en muchas ocasiones en el contexto latinoamericano? Bueno, en general, yo lo que diría es que las empresas lo que tienen que empezar por hacer es resolver su terror a la prensa. Yo creo que gran parte de las crisis que se transitan las empresas en una situación de polarización política y social como la que transita el Perú y buena parte del mundo, digamos, en esos momentos, pasa porque las empresas tengan una buena prensa, digamos. Y eso, lamentablemente, en la mayoría de los casos no ocurre. El terror a la prensa empieza, creo yo, desde el desconocimiento de cómo piensa un periodista y la lógica de la noticia. Si los empresarios entendieran eso, creo que tendrían una mejor relación con los medios de comunicación, que son parte del ecosistema comunicacional que debe contener una estrategia reputacional. Yo quiero poner, si el tiempo me lo permite, un pequeño ejemplo de cómo los empresarios a veces no saben y se sorprenden. Yo no conozco casi empresario o gerente que luego de dar una entrevista y verla publicada en un diario sienta que ha sido distorsionado o traicionado en el esencial de su mensaje. Y eso creo que es producto más de la ignorancia del empresario que de la ineptitud del periodista. Se celebraban en el Perú el año 98, 97, más o menos, si no recuerdo mal, los 100 años del banco más importante del país, del Banco de Crédito del Perú. Y a la ceremonia se invitó a todas las autoridades, fue el propio presidente Fujimori, asistió al evento, a todos los ministros, a todos los funcionarios gubernamentales, a todos los dirigentes gremiales empresariales, a buena parte de la élite social y económica del país, estuvo ahí presente en esta celebración y produjeron los discursos de rigor del presidente del banco, etcétera, etcétera. Y la prensa estaba ahí buscando abordar al presidente del Banco de Crédito, porque ese día en la mañana el presidente del Banco Central de Reserva, que es el organismo regulador del monetario del país, había advertido, recordemos que en el 97-98 se vivía la crisis asiática y eso generó colapso de buena parte del sistema financiero, que el presidente del organismo del Banco Central de Reserva había anunciado que estaba evaluándose la posibilidad de aumentar los encajes al sistema bancario para protegerse de una eventual crisis financiera. Y eso, como saben ustedes, no es una buena palabra para los bancos porque ellos, mientras menos dinero encajen en el Banco Central de Reserva, más dinero disponible tienen para prestar y ganar y generar utilidades. Entonces, cuando llega Dionisio Romero, presidente del banco, al evento en su sede principal, los periodistas en el Perú lo abordan como una horda de pirañas, digamos, que eso
pasa creo en pocos países como en el Perú, que le meten a uno el micrófono casi en el oído o en el ojo, y le preguntaban sobre esa situación, y el presidente del banco dijo, no señores, pasen a la ceremonia, y ya luego a la salida conversamos un rato, no sé cuánto, bueno, y entró rápidamente y no declaró. Terminó la ceremonia y a la salida se repitió la misma escena. Y esta vez, ante la insistencia de los periodistas, soltó una frase rápida, dijo, yo creo que se generaría una crisis terrible en el sistema financiero. Muchas gracias, amigos periodistas, espero que hayan disfrutado la situación. A ver, se subió a su carro y se fue. Al día siguiente yo estoy seguro que los gerentes de comunicación corporativa del Banco de Crédito esperaban que los titulares fuesen Banco de Crédito celebra con gran ceremonia sus primeros 100 años de existencia institucional, con la presencia del presidente Fujimori y de las principales autoridades. Todos los diarios financieros y toda la prensa tituló al día siguiente Banca en crisis si es que se aprueba norma del BCR, advierte presidente del Banco de Crédito del Perú en ceremonia institucional. Y la ceremonia era un recuadrito de la noticia colocada frente a ella. Claro, frente a eso, los banqueros pueden decir, esta prensa miserable, esta prensa que no entiende cómo funciona un sistema financiero, cómo es posible que nos haya traicionado de esa forma, etcétera. Pero si se entendiese cómo piensa el periodista, que de la entrelínea, de la frase suelta, puede sacar la noticia, yo creo que se mejoraría mucho la relación entre empresa y prensa, y eso permitiría, creo yo, afrontar una situación polarizada como la que hoy transitamos de mejor manera. Pues Catalina, te quiero preguntar precisamente por lo que está reflexionando, ¿no? Sobre lo que está reflexionando Juan Carlos, porque también una de las preguntas que nos hacen a través del chat tiene que ver con la posición del líder, ¿no? O de la empresa. ¿Qué se debe de preguntar antes de comunicar y cuáles son esos primeros pasos que debe tomar para reconstruir la confianza? ¿Estás muteada? ¿No escuchamos a Catalina? ¿No? A ver si conseguimos recuperar la voz, porque te vemos, pero no... No es de acá. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, me tenían allá en el máster silenciada. Esa imagen que haces, Juan Carlos, de los periodistas llenos de micrófonos. Yo soy periodista de formación y me parece tremendo cuando veo, porque además es como caricaturizada en los medios, ¿no? En las películas siempre aparece el presidente de Estados Unidos lleno de micrófonos. Y yo creo que desde ese punto de partida allí tenemos un error. Realmente los estrategas de comunicación hay una premisa sobre la cual tenemos que construir y se llama el control. Desde el momento cero, desde esa parte preventiva hasta el momento en el que damos las declaraciones, nuestro objetivo es mantener el control. ¿Qué significa mantener el control? Los mensajes tienen que haber sido validados en frío, no en el momento en el que estamos asumiendo una crisis. Muchas veces esos mensajes tienen que ser validados, por ejemplo, por el equipo legal. ¿Cómo preveemos y cómo protegemos a nuestro vocero para que lo que diga esté firmado sobre piedra, que no tenga repercusiones legales, que no tenga un titular que va a afectar la reputación, que no desestabilice, con el ejemplo que hablaba Juan Carlos ahora, un país o un sistema? Entonces, dentro del control, nuevamente, el tema del trabajo preventivo es fundamental. Cómo construimos los mensajes desde antes, cómo entrenamos a nuestros voceros para que puedan mirar a una cámara sin entrar en pánico, cómo preparamos a los voceros para que no se aterren con los medios y con los periodistas. Definitivamente cómo planteamos una estrategia, si debe ser a través de una rueda de prensa, a través de un comunicado escrito donde tengamos, digamos, más control en ciertos momentos. Cómo situamos entrevistas. A veces no tenemos que hacer entrevistas con 300 medios, sino entregarla a un solo medio de una manera, digamos, estratégica. Entonces, yo creo que nuevamente allí hay una visión bastante estratégica que se debe trabajar con tiempo y no en un momento donde todas las herramientas pueden estar muy afectadas por la presión, por el miedo, por la misma situación. El trabajo asertivo de una crisis es pensarla, imaginarla,
y resolverla en frío, cuando uno puede morirse de la risa de una solución loca, cuando uno puede pensar el peor escenario que nunca va a suceder, pero es allí donde uno puede pensar con claridad, no en una situación pues, de estrés. Qué importante lo que estás diciendo, Catalina, porque, por ejemplo, Claudio, en este chat que tenemos activo nos dice, pero ¿por qué si el 87% de las crisis son previsibles, siempre tiene que pasar un hecho para que se actúe, ¿no? Parece que... Pero fíjate que no es tan así, no es tan así. Mira, los ejemplos que han hablado hoy, el puente, el centro comercial, accidentes, los regresos, por ejemplo, de feriados, todo eso son cosas que uno se puede sentar con un comité malicioso, por supuesto, a pensar en las cosas más locas y a ver cómo podría solucionarlas. Claro, mira, inclusive en la pandemia, que lo situaban ahora, había cosas que se podían prevenir. Hoy somos una sociedad global que puede prevenir más hechos así. Nunca nos imaginamos los que estamos vivos que vamos a vivir una pandemia donde íbamos a estar aislados, donde íbamos a tener, no sé cómo, hay países donde fue menos drástico. Aquí en Colombia lavábamos hasta los huevos, huevito por huevito cada vez que entraba a la casa. Entonces, eso no lo podíamos prevenir. Ese es el 1%, pero en realidad muchas cosas y las crisis corporativas e institucionales son mucho más prevenibles. Ese escenario de en qué somos vulnerables en la parte de operación, en qué somos vulnerables en términos administrativos, en qué somos vulnerables, por ejemplo, si tenemos un presidente que es muy alegre, que le gusta el trago, allí somos vulnerables. Entonces, ¿cómo preveemos y empezamos a escalar las situaciones para gestionarlas de manera anticipada y con control? Pues yo creo que, Catalina, todo esto tiene mucho que ver con esa formación, ¿no? Con perfiles que tengan esas habilidades, esas competencias, como decías tú, para prever, como nos decía al principio Juan Carlos, para ver lo que otro no ve. O ahora, Juan Carlos, esa relación con los medios, ¿no? Ponerse en el perfil o sea, pensar, yo soy periodista, ¿qué buscaría, qué me interesa? Y precisamente de eso vamos a hablar ahora con Iñaki. Yo quería dar las gracias a los dos por vuestra participación, por todas esas aportaciones que habéis hecho desde esas diferentes visiones y con todo vuestro bagaje y experiencia. Juan Carlos Tafur, periodista y director del portal de Noticias Sudaca, muchísimas gracias por tu participación en este Foro Unir. A ustedes, muchísimas gracias. Y Catalina Sotomayor, CEO de Prestigium, Central de Reputación y Manejo de Crisis. Un placer contar contigo hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos. Yo creo, Iñaki, que una mesa muy interesante, que han dado claves, ¿no? Herramientas, cosas que están pasando, con ejemplos claros, ¿no? De diferentes momentos que nos hacen ver la necesidad de esas competencias, de esas habilidades y para todos aquellos que nos estén viendo, que les interese todo este mundo, ¿no? del marketing, de la comunicación corporativa, pues hablarles de posibilidades. De hecho, primero, antes de que nos cuentes, Iñaki, ¿no? Esas posibilidades, esas profesiones vinculadas, ¿no? A deciros que en el chat hemos puesto un link para que accedáis, para que veáis la información sobre esas posibilidades de formación, sobre esa posibilidad, además, de, por haber asistido a este Foro Unir, acceder a descuentos para seguir formándose y poder ver, como nos decía Juan Carlos Ruiz al principio, aquello que otros no ven y anticiparse, ¿no? Que esa es la clave de lo que hemos comentado hoy. Por eso, Iñaki, me gustaría preguntarte por esas posibilidades de formación, cuáles son esas salidas profesionales, ¿no? Que hay vinculadas a la comunicación corporativa, al marketing. Claro que sí, bueno, yo creo que has dado en la clave cuando mencionamos que hablamos de una necesidad. Yo creo que cada vez vemos más en las empresas que necesitamos expertos que tengan perfiles que conozcan de procedimiento legislativo por el tema de asuntos públicos, de periodismo por la comunicación corporativa o por la gestión de crisis. En fin, una cantidad de herramientas y de skills que requiere que tengamos eso, como perfiles con visiones muy integrales, ¿no? ¿De qué tipo de perfiles estamos hablando? Pues juristas, politólogos, sociólogos, periodistas, expertos en relaciones internacionales que les interese o que estén dispuestos a, pues a estudiar, a adentrarse a este mundo de la comunicación corporativa, vista desde los asuntos públicos, vista desde
el marketing, pero también la consultoría en marketing y comunicación política, que es clave, ¿no? Ver la otra parte de no solo de la empresa, sino del gobierno, ¿no? Cómo un gobierno puede hacer una comunicación política efectiva, ¿no? O todo lo vinculado a la dirección del marketing, ¿no? Yo creo que hay, bueno, afortunadamente en UNIR tenemos opciones muy, muy, muy positivas para poder formarnos sobre esto y para poder encontrar un hueco en las empresas o en el sector público y ponerse a trabajar en ello. Sí, puede ser el sector público y también en ese sector tan potente empresarial del Perú, ¿no? Lo que yo creo que ha quedado claro es que se necesitan personas formadas que ayuden pues, a ese líder, a ese gerente de una empresa, a que mantengan esa relación con los medios de comunicación, porque lo más importante es proteger una marca, una institución, porque lo que te ha costado años construir, haces así. Totalmente. Y se va. Por eso yo también quería preguntarte, hemos hablado de esa posibilidad de una maestría en comunicación corporativa, en comunicación y marketing político, en dirección de marketing. ¿Qué es lo que ofrece UNIR, ¿no? Esa clave, ese valor diferencial, ¿no? de estas maestrías? Pues yo creo que es una de las ventajas más importantes de mencionar. La primera, que vemos casos prácticos, como los que comentaron aquí los ponentes, ¿no? En clases siempre se ven casos muy prácticos y dejamos esa metodología muy basada en la teoría que no nos aporta esta visión, por ejemplo, a responder un caso de crisis, un caso crítico, ¿no? O sea, imagínate pensar ayer aquí en España en cómo reaccionar a todo lo que sucedió después del apagón, ¿no? Entonces, analizando los casos prácticos, la metodología de UNIR nos puede brindar esas herramientas para hacer frente a estas necesidades de las empresas y del sector público. Y además, con profesores que conocen, porque están en el día a día de muchas empresas. Totalmente. Y con gente de muchos lugares, lo que permite un enriquecimiento e incluso en networking. Así es esto. Por ejemplo, yo conozco a perfiles de UNIR que pueden estar en el Parlamento Europeo, que pueden estar en algún país de Latinoamérica. Yo mismo trabajo y vivo aquí en España, pero nací en México, ¿no? Tenemos una conexión muy grande con muchísimas personas y bueno, es impresionante lo que se aprende y lo que uno se lleva y el aporte que se brinda a las empresas a través de esta metodología. Y además son muchos los profesionales que pueden estudiar o acceder a estas maestrías. Muchos nos están preguntando, nos decía, por ejemplo, Jorge, el networking es clave, ¿no? Para un gran aprendizaje. ¿Dudas que tenéis sobre cuál es la maestría que mejor puede encajar con mi perfil, con mis aspiraciones? Pues en ese link, en esa página a la que llegáis, hay un formulario que podéis rellenar con vuestros datos y un asesor de UNIR, pues Iñaki se va a poner en contacto con ellos, claro, y les va a resolver pues todas esas dudas y va a encontrar esa maestría, ¿no? que puede encajar más con vuestro perfil y lo que vosotros queréis llegar a desarrollar profesionalmente. Justo. No sé, Iñaki, si quieres lanzar alguna idea para cerrar, para convencer a aquellos. Sí, o sea, porque la formación continua está claro. Totalmente. O sea, yo les invito primero a perderle el miedo, a llenar ese formulario, a contactar y animarse a tener información, porque les prometo que cada vez necesitamos más estas formaciones, formarnos continuamente y más desde esta perspectiva práctica. Entonces, los invito a perder ese miedo, a contactar con UNIR, a llenar ese formulario y a ver si tienen duda, qué formación les puede venir muy bien. Y además, por acceder a en este foro UNIR, pues tienen la posibilidad de acceder a descuentos. Y de verdad que hoy lo que hemos dejado claro en esta mesa y estos grandes profesionales y panelistas que nos han acompañado es todas las posibilidades que hay de desarrollo profesional y la necesidad de esos profesionales que tienen que controlar tantas cosas y que tienen que tener habilidades e ir formándose, porque además el mundo de las redes sociales, de los medios de comunicación, la tecnología, está todo cambiando tan rápido que hay que ir adaptándose. Pues ya solo me queda dos cosas. La primera, pediros que cuando os desconectéis, contestéis a una encuesta que os hacemos, que a nosotros nos ayuda mucho y nos permite seguir haciendo foros como este, que os aporten valor y traer expertos, ¿no? que os den esas claves de lo que está pasando vinculado a vuestra profesión o lo que a vosotros
os gusta. Y lo segundo es despedir a Iñaki. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias por haberme acompañado en este foro UNIR, y a todos los que habéis participado en este foro. Gracias a los que habéis participado en el chat. También gracias por esas preguntas y esos comentarios. Y no me queda nada más que dejaros con unas imágenes muy emocionantes de un momento maravilloso, la graduación, Iñaki, cuando por fin alcanzas tus metas y tienes ese título, ¿no?, en la mano después de un gran esfuerzo. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy en este foro UNIR y nos vemos seguro de nuevo. Hasta pronto. Hasta luego. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no?, del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos, de mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no?, que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.